tal? Muy buenos días. Hoy es domingo 4 de julio de 2021. Y los saludamos desde Mérida, la Ciudad Blanca, mi familia y yo, desde donde emitimos este ministerio con mucho gozo y con mucho amor para todos los que están escuchando. Que el Señor sea con ustedes. El día de hoy vamos a platicar acerca de cuando viene a tu vida una crisis y te preguntas, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Vamos a ver la respuesta de parte del Señor. Cuando nosotros preguntamos ¿hasta cuándo? Como ya vimos en la palabra de hoy, este ministerio que enviamos cada día una reflexión, una meditación de la palabra del Señor, basados en una porción bíblica, y hacemos un comentario, hacemos una aplicación práctica y preguntas de manera cotidiana que puedes estudiar también en grupo, y una oración. Esto es la palabra de hoy. Y tú lo puedes consultar también ahí en nuestras redes en YouTube. Pero el día de hoy vamos a profundizar en esto que ya vimos en la palabra de hoy, pero que quisimos profundizar precisamente porque es algo que está en nuestro corazón, que es algo que todos nosotros hemos vivido. Cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, por tentaciones incluso, y le preguntamos al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo durará esta prueba? Y vamos a ver el día de hoy, con base en la palabra del Señor, la respuesta de Dios a nuestra pregunta. Vemos en la Biblia muchos casos de hombres y mujeres que hicieron esta misma pregunta, y esta pregunta que también nosotros nos seguimos haciendo. ¿Hasta cuándo, Señor? Vamos a hablar de esto, pero antes les invito a que escuchemos una palabra a través del canto de mi amada esposa Carla Evelyn Gámez Cabello, y seamos ministrados para prepararnos a escuchar la palabra del Señor. Vengo a ti, Señor. Cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que debilidades que hay en mí se desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día
Gloria a Dios por la palabra, gloria a Dios por el canto que inspira a hombres y mujeres, en este caso a Evelyn, para compartirnos y acercarnos ahí a la presencia del Señor. ¿Te has preguntado tú hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vendrá tu respuesta, Padre? Como ya lo dijimos, hay muchos casos en la Biblia que hicieron de hombres que hicieron esta pregunta, hombres fieles, hombres que servían a Dios y aún así no estuvieron exentos de pruebas, de tentaciones, de momentos difíciles en sus vidas, en los cuales hubo incluso desesperación, como seguramente en tu caso y en el mío lo ha habido, y ellos se preguntaron, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vendrá tu respuesta? Por ejemplo, en la palabra que vimos, la palabra de hoy, esa reflexión diaria, en el Salmo 79 veíamos que Asaf se hace la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? Asaf se estaba lamentando por la difícil situación que vivía el pueblo del Señor, se estaba lamentando por la destrucción de Jerusalén. Jerusalén acaba de ser devastada, el templo acaba de ser destruido, el rey acaba de ser deportado, sus ojos fueron extraídos y delante de su presencia asesinaron a cada uno de sus hijos, el rey de Judá. Y muchos de los habitantes también fueron deportados a Babilonia. Y es en este contexto terrible cuando Asaf, el salmista, se pregunta, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te acordarás de nosotros? ¿Será esto perpetuo? ¿Cuándo volverás a mirar a nosotros con mirada de amor? ¿Hasta cuándo traerás la respuesta a nuestras oraciones? Esta era una pregunta entonces de este salmista Asaf, que escribió muchos de los salmos, no todos los salmos son del rey David, pero también hay muchos que fueron escritos por Asaf, y este que era salmista le pregunta entonces allá en el exilio en Babilonia, le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Pero también David en algunos de los salmos, él pregunta lo mismo, ¿hasta cuándo? Dice en el Salmo 6.3, Salmo de David, pidiendo misericordia en tiempo de prueba. También él estaba en tiempo de prueba, en tiempo de angustia, y levanta su voz y le dice al Señor, angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Qué viviría el rey David cuando estaba siendo perseguido de manera injusta por Saúl, que quería matarlo, que quería asesinarlo de manera muy injusta, de manera cobarde? Cuando está siendo perseguido para quitarle la vida, él clamaba delante del Señor y pedía al Señor que le respondiera, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a responder, Padre? Otro varón de Dios también mencionado ahí en la Biblia y que lo podemos ver en todo el libro de Job, es precisamente la experiencia de este varón piadoso, del cual hemos aprendido en la palabra del Señor que era un hombre recto, que se conducía de manera íntegra delante del Señor y de los hombres. Él fue tocado, es decir, fueron muertos todos sus hijos, él perdió todas sus posesiones, incluso su cuerpo físico también cayó en enfermedad. Era algo lamentable, era algo terrible lo que él estaba viviendo. Y allí, en ese momento doloroso, no le pregunta al Señor, pero sí a sus amigos que se acercaron primero para acompañarlo en silencio y después le increpan y le dicen que él está así en esa condición porque ha pecado delante del Señor. Y lo empiezan a incomodar, lo empiezan a acosar en esta situación terrible que está viviendo Job, de haber perdido todas sus posesiones, a todos sus hijos también murieron y ahora su salud también la ha perdido y está en un momento terrible de aflicción. Y él pregunta también, ¿hasta cuándo van a atormentarme y aplastándome con sus palabras? Repito, Job 19.2, ¿hasta cuándo van a estar atormentándome y aplastándome con sus palabras? Le decía Job a sus amigos, pero seguramente también pasó por su corazón decirle al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Él clamaba para que su vida fuera cortada porque estaba en tanta angustia, en tanta desesperación. Otro personaje también que se preguntó lo mismo, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo? Habacuc, este profeta que allí en Habacuc, el libro que lleva su nombre, el nombre del profeta, en Habacuc, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente:
¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? El contexto en el que está hablando Habacuc es antes de la deportación, antes de esa devastación que sufrió el pueblo del Señor, y él está quejándose porque el pueblo del Señor se ha apartado de él, porque le ha dado la espalda a Dios, y entonces hay una injusticia que prevalece ahí en el pueblo del Señor, y Habacuc se lamenta en su corazón al ver tantas injusticias, un maltrato hacia los pobres, hacia los indefensos, y una torcida la justicia hacia favor de los más poderosos. Y Habacuc se pregunta entonces en ese momento y le pregunta al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? La respuesta sería terrible, sería dolorosa, porque ahí el Señor le contesta que ya pronto vendría el juicio de parte de Dios sobre su pueblo, cuando serían deportados hacia Babilonia. Así es de que la respuesta vino de parte del Señor. Vemos otra experiencia de alguien también que se pregunta ¿hasta cuándo? En Apocalipsis 6, cuando habla de ese libro que estaba sellado y que el que está escribiendo Juan, el que está escribiendo este libro de la Revelación, escribe que vio a un cordero sin mancha que fue digno de abrir este libro y desatar los sellos. El único que fue digno fue el cordero que fue inmolado y que es Cristo el Señor. Y vemos ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10, cuando abrió el quinto sello, se está refiriendo al cordero, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Aquí están hablando todos aquellos santos, todos aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida por causa del evangelio. Yo en algún momento conocí personas allá en el estado de Chiapas que fueron perseguidas, que fueron asesinadas por causa de su fe, y esta sangre entonces de aquellos mártires que han muerto precisamente por levantar el nombre de Dios, por predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos son los que están clamando en ese momento, en esa visión futura en Apocalipsis. Cuando Juan está viendo esta revelación, dice que la sangre de ellos, que ellos estaban clamando: ¿hasta cuándo se vengará nuestra sangre? Esa sangre que fue derramada por levantar el bendito nombre del Señor y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de la Biblia ya hemos visto algunas experiencias de hombres que levantaron su voz y clamaron al Señor preguntándole: ¿hasta cuándo, Señor? A Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor luterano y del cual hemos predicado en varias ocasiones, él se le acusaba de haber atentado contra Hitler allí en la Alemania nazi. Lo que en realidad él hacía era denunciar esos atropellos, esa injusticia, esa matanza que estaba haciendo Hitler a favor de aquellos que defendían su fe y a favor de aquellos indefensos. Todos los judíos que habían sido perseguidos y todos aquellos también de minorías que estaban siendo perseguidos por el régimen mientras la iglesia callaba. Bonhoeffer entonces fue apresado, acusado de conspirar contra Hitler, y en la noche del 8 de abril de 1943 fue declarado culpable y condenado a muerte. A la mañana siguiente, él y otros compañeros suyos fueron conducidos ahí a la horca donde serían asesinados. Y justo antes de pasar a ese último momento en su vida aquí en la tierra, Bonhoeffer dice: este es el fin, para mí, el principio de la vida. Seguramente él, cuando estaba siendo perseguido, cuando veía tantas matanzas, cuando veía tantas aberraciones que se estaban cometiendo ahí en la Alemania nazi, seguramente él se preguntaba: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo responderás? ¿Hasta cuándo vendrá tu respuesta? La respuesta de parte del Señor llegó. Para él
fue el fin en la tierra, pero como él mismo decía, para mí es el principio de la vida. Y justo el 30 de abril, unas semanas después, de 1945 también, unas semanas después de que Bonhoeffer fue asesinado allí en la horca, Hitler se suicida. Y el 7 de mayo de 1945, Alemania se rinde ante los aliados occidentales, es decir, se acabó la Segunda Guerra Mundial poco después de que Bonhoeffer fuera asesinado. ¿Te has preguntado tú también esto? ¿Hasta cuándo, Señor? Hemos sabido de hermanos amados que han pasado por proceso y que están pasando, algunos de ustedes que nos están escuchando, por procesos de prueba, por procesos difíciles de enfermedad que han venido a sus vidas o a la vida de un ser querido. Y esta es la respuesta que Dios tiene para ti. Esta es la respuesta que el Señor tiene en su corazón para tu vida en este momento, cuando seguramente, al igual que muchos hombres de Dios, te preguntas también, ¿hasta cuándo, Señor? Lo hemos experimentado, hemos levantado nuestra voz también cuando estamos pasando en tiempo de prueba, en tiempo de desesperación, que parece que la prueba se extiende demasiado, que parece que ya no podemos más, que clamamos delante del Señor, por favor, Señor, apresura tu respuesta, que ya no podemos más. Si tú estás pasando en este momento por esa prueba, el Señor tiene una respuesta. Pero antes, déjame contestar. Seguramente el Señor respondía a estas oraciones de sus siervos de la siguiente manera. Cuando vemos la experiencia de vida, cuando vemos cómo Dios se manifestó en estos hombres que ya hemos dicho que preguntaban delante del Señor, ¿hasta cuándo? Seguramente la respuesta del Señor a David fue, hasta que tu carácter sea pulido. Hasta que no dependas de tus fuerzas, hasta que solamente me mires a mí, que soy la respuesta para ti, que soy el único que te puede poner en el trono y mantener en el trono no solamente a ti, sino a todos tus descendientes en esa línea directa. Hasta ese momento será la prueba, hasta ese momento será la respuesta. Seguramente el Señor le decía a David, seguramente también te dice a ti. El Señor responderá a tu oración, a tu súplica, hasta que tu carácter sea pulido, hasta que tú seas pasado por ese fuego y entonces también seas pulido y salgas avante, salgas adelante, porque la mano del Señor te pulió tu carácter para que fueras más de acuerdo con su corazón y entonces dependieras ya no de tus fuerzas, sino de las fuerzas que provienen de Él. En este momento, cuando sientes debilidad, cuando sientes que las fuerzas se te acaban, es el momento cuando el Señor te dice, descansa en mí. Es cuando el Señor te da nuevas fuerzas. ¿Qué le hubiera contestado? ¿Qué le habrá contestado nuestro Señor a Job en ese momento de desesperación? En ese momento cuando seguramente él clamaba, ¿hasta cuándo, Señor? Había perdido sus posesiones, todos sus seres queridos habían muerto, incluso también él estaba afectado en su salud física. Si tú estás siendo afectado en tu salud física, si tú tienes un paciente enfermo ahí en tu casa y te estás preguntando ¿hasta cuándo, Señor? Veamos que seguramente el Señor también le contestó a su siervo, hasta que entiendas que de mí proviene toda riqueza y todo bien. Porque no eran las fuerzas de Job que lo habían puesto en ese nivel en el que estaba, sino la bendición que venía de parte del Señor. Hasta que entiendas que a mi nombre solo tiene que ser alabado mi nombre, hasta que entiendas que en medio de las circunstancias yo me levanto, hasta que entiendas que allí en la situación en la que estás, yo sigo siendo Dios. Y como decía Job allá en los últimos capítulos de este libro, él levanta su voz y dice ya una vez que la respuesta del Señor viene a su vida, Job dice, levanta su voz y dice, de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Seguramente la respuesta de Dios fue en esa línea. ¿Hasta cuándo? Cuando Job preguntaba ¿hasta cuándo?, Dios respondía, hasta que tus ojos me vean, hasta que veas claramente con tus ojos el rostro del Señor,
hasta que en medio de las lágrimas, tus lágrimas sean despejadas y puedas ver el rostro del Señor. Hasta ese momento entonces el Señor traerá la respuesta. Y seguramente el Señor ya está teniendo la respuesta en sus manos, porque Él es sabio y en su soberanía ya tiene la respuesta para tu vida. ¿Hasta cuándo verás su respuesta? Hasta que veas el rostro del Señor en medio de tu conflicto, en medio de tu prueba. Hasta ese momento entonces sentirás que Dios nunca te dejó, que Dios siempre te sostuvo con sus manos de amor. Y a Dietrich Bonhoeffer, ¿qué le contestaría el Señor en su experiencia de vida? Yo quiero imaginar que el Señor le contestó al igual que a ti y que a mí, hasta que tu vida inicie realmente en mi presencia. Muchos de los hombres de fe, de los héroes de la fe, allá en Hebreos capítulo 11, dice la palabra que murieron sin haber visto la respuesta a su petición, sin haber visto la respuesta a sus oraciones. Pero seguramente ellos recibieron la respuesta al estar en la gloriosa presencia del Señor. Déjame decirte que quizá tus respuestas sean concedidas hasta que veas de manera clara el rostro del Señor y que estés en su presencia. De esta manera el Señor ha contestado a muchos seres amados en este tiempo de pandemia. El Señor ha contestado al llevarlos a su presencia y ahí han visto ya sus oraciones contestadas en el gozo del Señor. Seguramente el Señor también contestaría a Bonhoeffer: hasta que tu muerte sirva de inspiración para muchos hombres y mujeres que al igual que tú quieren vivir una vida santa, una vida íntegra, hasta que aprendan acerca de la fidelidad que hay en los hombres que quieren seguirme. Hasta ese momento también el Señor te mostrará la respuesta. Hasta que aprendas a glorificar el nombre del Señor, hasta que aprendas a vivir en fidelidad, hasta que aprendas a glorificar su nombre en medio de las circunstancias, hasta ahí Dios te hará ver su respuesta. Porque, repito, la respuesta la tiene Dios en sus manos. Él tiene el control de tu vida en sus manos. Pero esa respuesta tú la podrás ver, tú la podrás palpar hasta que Dios haya pulido tu vida. Hasta que Dios te haya hecho ver su rostro ahí en medio de tus problemas, hasta que tú dependas completa y absolutamente del Señor. Hasta ese momento, hasta que tu carácter haya sido pulido y que tu fidelidad en Dios sobrepase cualquier circunstancia que estás viviendo en este momento en tu vida. ¿Qué te parece si oramos y clamamos para que esa respuesta que Dios ya tiene en sus manos nos la haga saber de manera clara y oportuna en el tiempo del Señor? Y que Él fortalezca tu fe, fortalezca mi fe, para ver su respuesta antes de que sea ya un hecho en lo físico, que en lo espiritual el Señor nos haga sentir esa paz que trae su respuesta. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, levantamos nuestra voz. En ese nombre que es sobre todo nombre y por la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz, clamamos, Padre, para que esta nuestra petición delante de ti, nuestra pregunta ¿hasta cuándo, Señor?, tú la respondas de acuerdo con tus términos, Padre, de acuerdo con tu perfecta voluntad. Solamente pedimos, Padre, que fortalezcas nuestra fe, que pulas nuestro carácter como tú lo has querido, Señor, y que nuestra vida sea un reflejo de tu rostro en nuestro rostro, Padre. Que en todo tu nombre sea glorificado. Clamo por todos aquellos, Señor, que están escuchando en este momento y que están pasando por tiempo de prueba, por tiempo de dificultad, por tiempo de angustia. Señor, trae consuelo a sus corazones. Acaríciales, Señor. Muéstrales cuánto les amas, Padre. Y en este tiempo de aflicción, yo te pido, Señor, que tu respuesta venga fortaleciendo sus vidas, trayendo gozo y trayendo de tu paz en medio de la aflicción. En el nombre poderoso de Jesucristo oramos. Aleluya. Amén. Nos despedimos deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean contigo y con tu familia, desde ahora y para siempre. Amén.